podremos encontrar allí algunas cosas interesantes. Podamos aprender de lo que el libro tiene para cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo sé que a lo mejor, ¿verdad? Queremos terminar, pero que es interesante, que el libro de Apocalipsis es profundo realmente, y ya habrá momentos en los cuales nos daremos cuenta que se hace un poco más complicado. Estoy tratando de encontrar acá el... Muy bien, ¿ya lo tienes allí, Juan? ¿Ese es el capítulo 2? Bueno, ese fue lo único que te envié, yo creo que sí. Así es. ¿Cómo han pasado estos 3 días? ¿Bien? ¿La han pasado bien? Sí. Qué bueno. Venir a este lugar los miércoles es una bendición, la cual a mitad de semana, gracias, nos detenemos un poco para escuchar la palabra de Dios, venir aquí a agradecer al Señor. Y yo le animo a que aproveche siempre esta oportunidad, este día, eh, untangle it, please, el cual, untangle it, plug it here, el cual nosotros venimos acá para ello. Bien, nos quedamos en Apocalipsis capítulo 2 y dimos alguna introducción al capítulo. Estudiamos y vimos algunas cosas de contexto del capítulo 2. De hecho, ese contexto es de todas las iglesias y vimos en aquella ocasión algunas cosas del contexto. Había conflicto con los judíos, había conflicto con los gentiles, acusaciones de los gentiles, y habían algunas noticias traumáticas, a la muerte de Antipas, que ya veremos en otra de las iglesias. También vimos un poco acerca del exilio de Juan. Eh, y aquí podemos ver, gracias Larry, aquí podemos ver entonces lo que hoy es Turquía, el Asia Menor. Vamos a hacer un poquito de recuento para los que no estaban. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos y estamos estudiando el capítulo 1 que Jesús se le revela a Juan. Jesús se revela a Juan y le dice que lo que él ve y lo que él oye, que lo escriba y que lo envíe a las 7 iglesias que están en Asia. El Asia que presenta la Biblia no es el Asia que conocemos hoy. Nosotros conocemos a Asia, donde está la China, donde está el Japón, ¿verdad? Donde está la India, todo eso es Asia. Pero en el tiempo de los romanos se conocía, por lo menos a Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Las 7 iglesias, las cuales reciben los mensajes de Dios, de Jesús, a través de Juan, están en lo que hoy es Turquía. Pues allí podemos ver un mapa del mismo. Y veamos este otro mapa acá. Ahí pueden ver la iglesia de, ¿dónde está Éfeso? ¿Verdad? Éfeso. Y aquí están las otras iglesias. Las 7 iglesias. Ajá, y entonces, ¿quién me las dice en orden? La primera es. La segunda, no. Esmirna.
La tercera, Pérgamo. La cuarta, Tiatira. La quinta, Sardis. La sexta, Filadelfia. Y la séptima, Laodicea. ¿Ok? Esas son las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Esos nombres eran los nombres de las ciudades donde estaban esas iglesias. Si fuera en el tiempo moderno hoy, dijera la iglesia de Newburgh, la iglesia de Peekskill, la iglesia de Middletown, la iglesia de Poughkeepsie, ¿verdad? Lo mismo. Esos nombres eran los nombres de las ciudades donde estaban esas iglesias. La iglesia de Éfeso estaba en Éfeso y así sucesivamente. A cada iglesia Dios le envía un mensaje especial. Y el mensaje que envía a cada iglesia de forma especial, también podemos encontrar un mensaje para nosotros allí en cada mensaje que Dios le envía a cada iglesia. Las iglesias eran iglesias locales, pero también había un mensaje aplicable al periodo histórico de la historia, valga la redundancia, de la iglesia cristiana. Vamos entonces a ver, una vez más, miren allí, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ven? Están así, así como una V cruzada, ¿verdad? Una V cruzada. No, V hacia abajo, ¿verdad? Una V hacia. Por ahí quedaban otras iglesias. Estaba la iglesia de Hierápolis, la iglesia de Colosas y todo eso. Por ahí había una iglesia en Corinto, anyways. Pero las 7 iglesias son 7 porque 7 es el número perfecto, significa lo pleno, lo lleno, lo completo. Eso implica lo perfecto. De modo que 7 iglesias solamente son elegidas para el mensaje que Dios quiere dar. Cada mensaje a las iglesias tiene algunas características. Vamos a ver. Primero, primero está la descripción de una característica que encontramos en el capítulo 1, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué vemos en el capítulo 1? A Jesús, ¿cómo lo vemos? Dice que tiene 7 estrellas en su mano, camina en los candelabros, tiene una espada aguda que sale de su boca, es el primero y el último, Él es el alfa y el omega. Él es el que murió, pero el que está vivo y vive por los siglos de los siglos, ¿verdad? Él es el testigo fiel. Todas esas cosas se dicen de Jesús en el capítulo 1. Ahora, cuando comience el mensaje a cada iglesia, habrá 1 o 2 características de esas que se va a presentar para dirigirse a cada iglesia. Número 2, hay entonces una expresión del conocimiento de Dios a cada iglesia. Con la expresión, yo conozco tus obras. Esa parte no la puse allí, pero eso es lo siguiente que sigue. Una descripción de Jesús, después la expresión, yo te conozco. ¿Ya? Yo te conozco. Yo conozco tus obras. Después viene un elogio por lo bueno que hace. Hay una iglesia que no tiene elogio, que es la iglesia de Laodicea. Pero por lo general hay un elogio por lo bueno que hace. Y un reconocimiento de su estatus, del esfuerzo que hace, de lo bueno que hace, todo eso. Después viene una reprensión de lo que no está haciendo bien. Después viene una promesa al que venciere. Y después hay una advertencia a prestar atención al mensaje que Dios le da. Hay una iglesia que no tiene nada bueno, que es Laodicea. Hay una iglesia que no tiene reprensión, que es Filadelfia. Así es que ese es el componente de cada mensaje.
Vamos a ver, ¿cuál es la primera parte del mensaje a cada iglesia? Dije, ¿cuál es la primera parte del mensaje? ¿Cuál es la primera parte del mensaje a cada iglesia? Mencionen, díganme, estoy preguntando. ¿Qué es lo primero que presenta cada mensaje a cada iglesia? Está ahí escrito, miren, está escrito. Una descripción de la característica de Jesús, ¿verdad? Es lo primero. Una descripción de cómo se presenta Jesús. Después le sigue la expresión, ¿verdad? Yo conozco tus obras, ¿verdad? Y hace un elogio. Después viene una reprensión por lo que no está haciendo bien. Después viene una promesa al que venciere y después una advertencia para que presten atención al mensaje. ¿Ok? Esas son las características de los mensajes. Vamos ahora a la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso la encontramos en el primer viaje de Pablo, en el tercer viaje misionero de Pablo a Éfeso, en Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice que había algunos cristianos allí que no habían escuchado hablar de Jesús o del bautismo de Jesús. Y entonces, ahí está Apolos predicando, es allí cuando Aquila y Priscila se le acercan y le dicen, mira, el asunto es así, no es de esa manera, y le enseñaron el mensaje correcto. El nombre de la ciudad se cree que deriva de Apasas, el nombre de una ciudad del reino de Arzawa, que significa ciudad de la diosa madre, es lo que significa la palabra Efesos. Había mucha idolatría y un templo dedicado a su diosa principal, se llamaba el templo de Artemis. Es allí donde aparece el problema con los que hacían templecillos de metal. Hacían pequeñitas imágenes de la diosa Diana o Artemis, es la misma diosa. De la diosa Diana hacían unos templecillos como una especie de souvenirs, pero de esos templecillos idólatras y como figuras del templo. Ustedes ven que, por ejemplo, usted va a Nueva York y va a encontrar algunos souvenirs que tienen la figurita de la Estatua de la Libertad o de las Torres Gemelas o del Liberty Tower and so forth. Eso es antiguo. En ese tiempo, en el caso de Éfeso, tenían no solamente figuritas del templo, pero también de la diosa Artemis. Y tenían todo un negocio porque Éfeso ahí estaba el templo de esa diosa, era el centro de la adoración a esa diosa. Por lo tanto, había un negocio. Cuando Pablo fue a predicar, le hicieron alboroto porque decían, pero mira, nos va a quitar el negocio a nosotros porque está predicando que los dioses que adoramos no son dioses y que esos son ídolos, que esos son estatuas, que esos son imágenes que adoramos. Nos va a quitar el negocio. Entonces le armaron un lío al final. O sea, terminaron echando a Pablo de la ciudad de Éfeso. Terminó allí, pero se hizo una gran obra allí y una iglesia pues quedó plantada en Éfeso. Y eso pasó. Este es el templo de la diosa Diana o Artemis. Este es el templo de esa diosa. Hicieron como una especie de reconstrucción en realidad, porque ya de ese tiempo es mucho. Estamos hablando del siglo I, han pasado casi 2000 años, más de 2000 años. Bueno, casi 2000 años desde entonces. En el 27 el emperador romano Augusto hizo de Éfeso la capital de Asia. ¿Ok? Proconsular. Era considerada como la segunda ciudad en importancia y tamaño después de Roma. También dice que los historiadores Aristio y otros describen a Éfeso como siendo reconocida por los habitantes de la región como el centro comercial más importante de Asia, quien permaneció como un centro político e intelectual que ufanaba impresionantes bibliotecas, la biblioteca de Celso y la segunda escuela de filosofía del Egeo. Entonces, en ese lugar no solamente había mucha idolatría, no solamente estaba el centro de la adoración de la diosa Diana o la diosa Artemis, sino que también había un centro político intelectual, tenía una biblioteca impresionante y pues tenían también la segunda escuela de filosofía de todo el mar Egeo
de todo ese lugar allí. Eso era Éfeso. Y allí había una iglesia cristiana. Allí había una iglesia cristiana. Es como decir una iglesia en New York, solo que en el caso de Nueva York, estamos en un lugar donde la gente cree en Dios y es un lugar, Estados Unidos, que tiene un trasfondo cristiano de alguna manera. En este caso no era así con Éfeso, ya que era una religión totalmente diferente. I think we're going to have to change the battery. Bien, ¿qué dice el versículo 1? Muy bien. So, ¿qué es lo primero que dice entonces? ¿Qué es lo primero que hay en el mensaje? Una característica que describe a Jesús. Una de las características encontradas en el capítulo 1, ¿verdad? So, en el capítulo 1, ustedes van a encontrar que de Jesús se dice que tiene 7 estrellas en su mano derecha. ¿Y qué más? Y también anda en medio de los candelabros. Eso ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Y el versículo 16 también. ¿Ok? Capítulo 1, 12 y 13 y el versículo 16. Van a ver que este es Jesús, el que tiene las 7 estrellas y el que anda en medio de los candeleros. Ya nosotros explicamos eso, no lo vamos a explicar otra vez para que podamos avanzar. Andar entre los candeleros significa que Cristo anda en medio de su iglesia y que intercede por ella. Es un ministerio sacerdotal en medio de su iglesia. ¿Ok? Y las 7 estrellas simbolizan ángeles. En este caso serán los mensajeros o los líderes, los pastores o los ancianos de cada una de esas iglesias. El líder principal. Ahora, ¿qué sigue diciendo? ¿Cuál sería la segunda cosa que tiene que venir? Bueno, ya nosotros estudiamos eso, no lo vamos a leer otra vez. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que tiene que venir ahora? Vimos ya la característica, ¿verdad? De quién habla. Ahora viene el elogio, ¿verdad que sí? Comenzando con la expresión, yo conozco tus obras. ¿Cierto? ¿Qué dice el versículo 2 entonces? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Comienza Cristo diciendo, yo conozco tus obras. ¿Sabes? Dios te conoce. Dios te conoce. Dios conoce tus obras. Esta expresión enfatiza la omnisciencia de Jesús, el Dios que lo sabe todo. En el libro de Juan, el capítulo 2, versículos 23 y 24, me parece que es, dice algo bien interesante allí. Porque recuerden que el Evangelio de Juan lo escribió quien escribió también el Apocalipsis. Y el texto de Juan, allí dice acerca de Jesús lo siguiente. En Juan 2, 24 y 25 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Juan dice eso de Jesús cuando estaba en la tierra. Eso es cuando Cristo purifica el templo. Interesante, cuando Cristo purifica el templo. Y ahora aparece Cristo, ahora en el templo celestial,
con un mensaje a la iglesia de Éfeso diciéndole, yo conozco tus obras. O sea, el mismo Cristo que conocía el corazón del hombre cuando estaba en la tierra, es el mismo Cristo que ahora está en el cielo y que sigue conociendo el corazón de los hombres. Yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que pasa con esa iglesia? ¿Qué conoce Jesús de esa iglesia? Quiero que veamos dos textos antes de ir allí. Mateo 9:4. Decían, los escribas decían, este blasfema. Y dice, y conociendo Jesús, ¿qué cosa? Los pensamientos de ellos. Dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Cristo conocía los pensamientos de ellos. Y ya este otro texto que ya lo leímos, el texto de Juan. No tiene necesidad de que nadie lo conociera. ¿Sabían ustedes que de eso también habla de Dios el Padre? ¿Qué es lo que dice Jeremías? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a uno como, según el fruto de sus obras. Dios el Padre conoce el corazón del hombre, pero también el Hijo conoce el corazón del hombre. Ahora, el mensaje a Éfeso le dice, yo conozco tus obras y conozco también tu trabajo. Yo conozco tu trabajo. Yo conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Dios conoce tu arduo trabajo. Dios sabe que tú quieres serle fiel a Él. Dios sabe que tú quieres hacerlo mejor. Y es posible que tú estás luchando por cambiar y no puedes. Pero Dios sabe tu arduo trabajo. Jesús dijo en una ocasión, venid a mí los que estáis como trabajados y cansados. Os haré descansar. En el caso de la iglesia de Éfeso era un arduo trabajo porque se mantenían fieles en medio del lugar donde ellos estaban. Trabajaban duro por la causa de Dios y estaban en un lugar donde ya pudimos ver que la idolatría llenaba la iglesia. Llenaba la ciudad. Dice, también conozco tu paciencia. ¿Podría Jesús decir eso de nosotros? ¿Conozco tu paciencia? ¿O somos nosotros desesperados, arrebatados y no hemos aprendido a esperar en el Señor? Conozco tu paciencia. Tener paciencia es mantenerse firme en medio de las dificultades, esperando en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová. La paciencia es una característica que describe el fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia. Eso es el fruto del Espíritu. Yo conozco tu paciencia y tu arduo trabajo. Dios sabe el trabajo que cada uno de nosotros pasamos. A Dios no le es ajeno todas las vicisitudes que tú pasas. A Dios no le es ajeno los sufrimientos que tú pasas. A Dios no le es ajeno las cosas las cuales tú atraviesas en la vida. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus obras, dice el texto.
La iglesia de Éfeso, cuando Pablo había terminado su tercer viaje misionero, Pablo llamó a los ancianos de Éfeso y de otras iglesias y les dio un mensaje bien interesante en el libro de los Hechos. Y en el mensaje que él le dio, porque dice el texto que ellos han soportado, han probado a los que han soportado los malos y han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Al parecer, había durante el tiempo de Pablo y durante el tiempo de Juan, había predicadores ambulantes que iban a las iglesias a predicar y algunos que tenían el título de apóstoles, sin embargo, no eran verdaderos apóstoles de Dios. Y el texto dice que en la iglesia de Éfeso había aprendido a soportarlos. ¿Por qué? Bueno, miren el mensaje que Pablo le dio a ellos antes de irse. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo unas cuantas cosas y después dice, por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Es un deber de los ancianos cuidar la iglesia. Cuidar la iglesia, dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia, mis queridos, es de mucha consideración para Jesús. De mucha consideración a la vista de Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el que le haga daño a la iglesia se lo está haciendo a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia? ¿Qué le dijo Jesús? Me estás persiguiendo a mí, ¿verdad que sí? O sea, cuando tú persigues a la iglesia, le estás haciendo daño a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El Ellen White dice, una de sus citas, dice, tan débil como pueda parecer, la iglesia es el objeto de mayor consideración delante de Dios. Y como decía Joel, citaba, dura cosa, le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, tú no puedes luchar contra la iglesia. ¿Ok? Así es que dice aquí Pablo que él llamó a Lucas, es que escribe el libro de Hechos, llamó a los ancianos de Éfeso y les dijo eso. Tengan cuidado, cuiden el rebaño. ¿Por qué? Dice, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ese era un mensaje fuerte para la iglesia. Pablo estaba advirtiendo a ellos, ok, todo está bien, yo estoy con ustedes, predico y cualquier cosa reprendemos a la persona que está hablando mal, pero después que yo me vaya, que yo no esté, vendrán personas, y Pablo lo compara a lobos rapaces que no perdonan el rebaño. O sea, vendrían a destruir la iglesia de Dios. Y no solamente eso, Pablo dice, incluso de entre ustedes mismos se va a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. En Efesios 5:6, Pablo envió una carta después a la iglesia de Éfeso. Le dice, nadie os engañe con palabras vanas, ¿verdad? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de los de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. En otras palabras, cuídense de qué cosa? De los engaños. Una vez más, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, cuídense de los engaños. ¿Por qué? Porque habían algunas personas pululando por allí con ideas extrañas.
Así es que Jesús entonces, ahora en esta carta a los Efesios, dice, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Quiero decirte, mi querido, no desmayes, sigue hacia adelante. No desmayes, sigue hacia adelante. La vida realmente es dura y cada día que uno se levanta es un nuevo desafío. Y si caes, levántate, porque solamente el que en última instancia venza es el que va a recibir el reino. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tú tienes que proseguir hacia adelante. Hay muchas cosas que tratan de desanimar tu fe, desanimar tu confianza en el Señor, pero Dios te dice a que no desmayes. Dios te dice a que sigas manifestando tu fe y tu amor por Cristo Jesús. Que éste nunca desfallezca, que éste se mantenga firme. Entonces, que le da el elogio a esta iglesia por lo que esta iglesia ha hecho. Después va a presentar otro elogio, pero antes de ese otro elogio que Cristo va a presentar, le presenta una reprensión. ¿Cuál es la reprensión que tiene? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Efesios 5:2, Pablo ya le había escrito, antes de este mensaje de Jesús, le había escrito, andad en amor como Cristo. Ajá. ¿Y qué más? Se entregó a sí mismo, ¿verdad? Como una ofrenda de sacrificio en olor fragante. Esta carta, recuerden que fue escrita unos 30 años aproximadamente antes de Apocalipsis. La carta de Jesús es la de Apocalipsis y la carta de Pablo es esa que estamos leyendo allí. Los mensajes que encontramos en Hechos, en la carta de los Efesios, van a formar una especie de contexto para que podamos entender el mensaje que Cristo le está presentando en el mensaje a las 7 iglesias acá. Y Pablo entonces le animaba a ellos a que anduvieran en amor como Cristo también nos había amado y se entregó a sí mismo por nosotros. Este mensaje también es para nosotros hoy día. Dios quiere que andemos en amor, que nos amemos los unos a los otros, que nos cuidemos los unos a los otros, que nos protejamos los unos a los otros, que no nos destruyamos los unos a los otros, sino que nos edifiquemos los unos a los otros. En vez de destruir, construye. En vez de hacer barreras, crea puentes. Cuando alguien está desanimado, anímale. Eleva un corazón en vez de desanimarlo. Sé tú de aquellos que construyen, que elevan a otros a Cristo. No seas de aquellos que destruyen a los demás. No lo hagas por amor a Dios. Andad en amor como Cristo también nos amó, dice aquí. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Y después va a presentar algo con los esposos diciendo, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Así es que eso dice acá. En Juan 13:35, ¿qué dijo Jesús? En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, ¿sí qué? ¿Cómo la gente se iba a dar cuenta que somos discípulos de Jesús? ¿Qué significa eso? Que mientras nosotros no nos amemos los unos a los otros, no daremos testimonio del amor y de que somos discípulos de Jesús. Si nosotros nos mantenemos peleando los unos con los otros y criticando los unos a los otros y dañando los unos a los otros, es imposible que podamos determinar y que la gente pueda saber que somos discípulos de Jesús. Porque una de las características principales de alguien que ama, que es discípulo de Jesús, ¿cuál es? Que ama. Eso es lo que dice el texto. Eso fue lo que Cristo dijo.
Es así que la gente va a conocer que somos discípulos de Jesús. Nosotros como iglesia tenemos mensajes especiales de la palabra. Se nos ha dado un cometido especial. Tenemos un conocimiento profético como nadie más tiene un conocimiento de la profecía. Un mensaje bonito de salvación que está en la palabra. Pero Pablo dice que yo puedo saber mucha profecía, mucha ciencia, hablar lenguajes humanos y angélicos y mover montañas y todo esto y predicar, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, esto es algo clave. El amor no es un tema de segunda categoría en la iglesia. No es un sentimiento, es un principio. Lo que significa es que un mensaje completo también incluye nuestro amor hacia los demás y los unos a los otros. No solamente el mensaje de las profecías que veremos más adelante, el capítulo 13, capítulo 14, también es el mensaje del amor que debemos tener los unos para con los otros. ¿Saben? Cuando hablemos sobre el sello de Dios. ¿Es eso también un sello? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué eso puede ser un sello? ¿Y por qué más? Porque es una forma de reconocer. El amor es una forma de que alguien puede reconocer, mira, ese ama a Jesús. Cuando tú eres conocido por alguien que ama y tú eres cristiano, ese alguien ama a Jesús. Pero si tú eres conocido en el sector, en el barrio, como una persona busca pleitos, problemático, que habla malas palabras, que eres chismoso, que esto, que lo otro, es imposible que puedas dar a conocer el amor de Jesús. Porque dijo Cristo, por sus frutos lo conoceréis. Es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, en eso conocerán todos que ustedes son mis discípulos, dice Jesús. Ahora, cuando los Éfesos o cuando los primeros cristianos, cuando alguien llega a los pies de Cristo, hay un gozo, hay un amor por el Señor que quiere, ¿verdad? Uno participar mucho, hacer muchas cosas para Dios, pero al parecer poco a poco eso también se va perdiendo, la gente se va acostumbrando y se olvida como ese deseo, ese amor que tenía por Dios al principio. La crítica de Jesús a esta iglesia es esa: has perdido tu primer amor. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, ¿qué pasa? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, no voy a estar más en medio de ti. Porque Cristo anda entre los candeleros. Y si Cristo saca el candelero, ya tú no vas a estar allí. Qué importante entonces es nuestro amor por Dios y nuestro amor los unos por los otros. Arrepiéntete, mi querido. Yo debo arrepentirme también. Todos debemos arrepentirnos y mirar cómo estamos actuando nosotros. ¿Qué influencia es la mía frente a otros? ¿Cómo yo influyo en los demás? ¿Es mi influencia para bien? ¿Es mi influencia para mal? ¿Es mi influencia una de destrucción? ¿Es mi influencia una de edificación? ¿Cuál es la influencia que estoy teniendo? ¿Cuál es el impacto que estoy teniendo entre la gente, entre los demás? Arrepiéntete, dice. Haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieres arrepentido. Ahora tiene otro elogio. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ireneo, que era un pastor del siglo II, que creció cerca de Éfeso, él escribe y él describe a los nicolaitas. Él dice, los nicolaitas se decían ser cristianos, pero ellos consideraban un asunto indiferente practicar el adulterio y comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, ellos se decían que eran cristianos, pero no era nada cometer adulterio y no era nada tampoco comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sí, Ireneo escribe esto. Y entonces dice, después de esto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Has escuchado que el Espíritu te ha hablado hoy? ¿Dios ha hablado a tu corazón hoy? Pues dice el texto, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice. No solamente a las 7 iglesias de Apocalipsis, sino a la iglesia de hoy, a la iglesia de Newburgh. A ti y a mí, que somos la iglesia de Cristo. El que tiene oído, que oiga. Esa expresión es también usada por Jesús cuando él cuenta las parábolas, especialmente la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13 dice, el que tiene oído, que oiga. Es un llamado a entender, a prestar atención, a obedecer, a poner en práctica, a practicar lo que Cristo ha enseñado. Ahora termina la carta diciendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A quién? Al que venciere. Ya pudimos ver todas las cosas que ellos se enfrentaban. Pudimos ver dónde ellos estaban. Y debían mantenerse en pie. Tú debes mantenerte en pie, debes mantenerte firme. Porque solamente al que venza, solo el que venza. La bendición es que tú no vences solo. Yo no puedo vencer por mí solo. La ayuda de Dios está para ti allí. La ayuda de Cristo está para ti disponible. Para que puedas ser un vencedor, una vencedora en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la bendición que le va a dar? Comer del árbol de la vida. En Génesis 3 aparece el árbol de la vida. Dios impide que Adán y Eva lo coman después que pecaron. ¿Y por qué dice? Para que no vivan para siempre. Aquí aparece el árbol de la vida y aparece en el paraíso de Dios, lo que puede darnos dos ideas. Número 1, el jardín del Edén o era una copia de lo que había en el cielo. Número 2, o el jardín del Edén era un pedacito de cielo en la tierra y después, antes del diluvio, Dios se lo llevó de vuelta al cielo. En el Edén habían 2 querubines guardando las puertas del Edén con 2 espadas ardientes para que no entren a comer del árbol de la vida. Ahora aquí dice que Jesús va a dar de comer el árbol de la vida al que venciere. En otras palabras, si tú y yo vencemos, comeremos del árbol que Adán y Eva comían antes del pecado. Y tendremos la vida eterna, viviremos para siempre, porque vamos a comer del árbol de la vida eterna, de la eterna juventud. Es evidente que este árbol allí sigue en el paraíso de Dios. Este paraíso está en el cielo. Está en el cielo. Y al final de Apocalipsis, la tierra nueva,
la santa ciudad desciende y entonces allí vamos a encontrar el árbol de la vida una vez más, el cual tú y yo podremos comer si somos vencedores. Dios te bendiga en esta noche y que con el poder de Dios tú y yo podamos estar atentos a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, poder desarrollar y amar al Señor Jesucristo los unos a los otros, y que al tener la victoria podamos disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pongámonos de pie y oremos para concluir en esta noche. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias por la bendición que nos das de haber estudiado tu palabra y a través de ella saber que Jesús nos conoce, que tú nos conoces, oh Dios. Tú sabes nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras dificultades, nuestros desafíos, las cosas que nos quitan la paz, las cosas que nos preocupan. No es desconocido para ti, Señor. Gracias te damos porque tú las conoces, pero no solamente eso, sino porque tu presencia nos da tranquilidad y nos ayuda a confiar, nos ayuda a permanecer firmes, nos ayuda a entender que mientras tú estés con nosotros, no importa lo que pase, todo va a estar bien. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a amarnos los unos a los otros, que nos ayudes, oh Señor, a amarte a ti, a demostrar nuestro amor a ti, a cuidar la iglesia, a hacer todo lo mejor para que ésta crezca, para que pueda ser lo que tú quieres que sea. Señor, danos victoria también para ser vencedores y que cuando Cristo venga podamos ir al reino de los cielos y podamos comer del árbol de la vida, que no solamente se le da a la iglesia de Éfeso, sino también a nosotros si podemos vencer. Gracias porque estás dispuesto a ayudarnos para tener victoria. Quédate con nosotros en esta noche, dirígenos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos. Pasen buenas noches.